Bien, buenos días, profesora. En esta ocasión vamos a dar inicio con lo que es la sustentación del debate y vamos a comenzar mencionando lo que son las posturas y los participantes. En el equipo a favor tenemos a la señorita Gracie Lilibet Pacherre Serrano y al joven Juan José Vázquez Mendoza, mientras que en el equipo en contra tenemos al joven Luis Enrique Mantilla Guimaray, a la señorita Judith Carly Miranda Machuca y al joven Kenyo Enid León Santos. El tema a tratar el día de hoy vendría a ser lo que es la eutanasia. Y en términos generales, la Organización Mundial de la Salud, así como la Asociación Médica Mundial, acepta como definición de eutanasia el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar. En base a esta definición general, se han distinguido una serie de categorías que el derecho comparado recoge y que a continuación vamos a desarrollar: la eutanasia directa y la eutanasia indirecta. La eutanasia directa consiste en adelantar la hora de la muerte en caso de una enfermedad incurable y que admite dos posibilidades: la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. La eutanasia activa es aquella que consiste en efectuar las acciones específicas para provocar la muerte del paciente. La muerte de este va a resultar en consecuencia de una acción directa, como podría ser la administración de una sustancia letal, y efectiva de un tercero, generalmente un médico, mientras que la eutanasia pasiva resulta como consecuencia de la interrupción de intervenciones cuyo objetivo sea simplemente el ofrecer a la vida su soporte indispensable. Tanto eutanasia activa como pasiva puede ser a su vez voluntaria e involuntaria. La eutanasia voluntaria vendría a ser aquella que se produce cuando el paciente competente, racionalmente hablando, después de discernir y evaluar la información sobre su estado de salud, solicita la eutanasia. Mientras que la segunda se plantea cuando no se conoce ni se puede conocer si el paciente desea morir. Debido a la situación, la decisión debe ser tomada por un tercero competente. Y finalmente, la eutanasia indirecta, siendo que se denomina de este modo la eutanasia cuya intención básica no es la de acortar la vida, sino aliviar el sufrimiento, y consiste en procedimientos terapéuticos que tienen como efecto secundario la muerte. Dicho esto, vamos a proceder a mencionar lo que son las instrucciones a seguir en este debate. El cuerpo del debate ya se conformó por tres tipos de secciones: la de argumentación con un tiempo de 4 minutos, la de interrogatorio con un tiempo de 2 minutos y la de refutación con un tiempo de 4 minutos. Cada grupo tiene derecho a argumentar y a refutar en una oportunidad e interrogar al equipo contrario en 2 ocasiones. Con respecto a las reglas del debate, tenemos el ser tolerante ante la diferencia de los demás, el no subestimar ni burlarse de quien piense diferente, el evitar dispersarse o hablar de temas ajenos al debatido, el escuchar sin interrumpir, evitar alzar la voz para interrumpir al que está hablando y el criticar con fundamento o con propuestas mejores a las criticadas. Bien, vamos a comenzar dándole pase a la sección de argumentación a cargo del equipo en contra. Tiene 4 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos al debate del valor de la vida y la dignidad de los enfermos. Eutanasia es cuando el valor de la vida, cuando quitamos el valor de la vida y otorgamos el derecho a la muerte. Acción que en primer lugar va en contra de los fines de la medicina, declarando la derrota tanto de los médicos como de la sociedad y la política. Eutanasia también es descartar a las personas a través de la muerte. Estamos hablando de personas con alguna enfermedad, alguna discapacidad o que están internados en el psiquiátrico. ¿Son descartables estas personas? En lugar de invertir en iniciar nuevos estudios para los tratamientos, en lugar de invertir para mejorar el sistema de salud, para que estas personas puedan pasar los últimos días de su vida y no, invierten en desechar a las personas, invierten en una vacuna que deseche a esas personas, que discrimine a esas personas. ¿Qué clase de derechos humanos son los que se encargan de descartar personas? ¿Dónde queda la dignidad humana de la que tanto hablan y de la que tanto se afianzan las personas que están a favor de la eutanasia? ¿Dónde queda esto? Les estamos diciendo que la dignidad, que la dignidad de ellos, que su vida no es digna de ser vivida y que la vida no es digna porque la humanidad es destruida cuando tienen algún sufrimiento o tienen alguna debilidad, alguna dependencia o por alguna enfermedad terminal. Une la dignidad con la calidad humana. Cuando decae la calidad humana, entonces esta pierde su dignidad. Entonces, a causa del sufrimiento, perdemos la dignidad de las personas. ¿Ustedes creen que una persona enferma son indignas entonces de vivir? ¿Son indignas de pasar los últimos días de su vida? ¿Por eso quieren matarlas?
Separemos a las personas dignas e indignas entonces y decidamos qué vida vale menos y qué vida vale más. La petición de eutanasia es la última decisión desesperada que toma una persona enferma, no autónoma, que no tiene médico que la acompañe, que no tiene médico que le alivie el dolor, se siente sola, un estorbo, una carga. Por eso piensa en la muerte como la última solución a su vida. Bien, otro ¿Dionisio? integrante más del equipo en contra desea argumentar en este tiempo restante. Se dice que la eutanasia se puede realizar por dos medios, por la acción directa y por la acción indirecta. Al respecto, debemos reconocer que en ambos casos la finalidad es la misma y, y- y lo mismo conlleva terminar con la vida, con una vida enferma. Yo considero que esta acción sobre el enfermo, con la intención de en la práctica acabar con la vida de una persona, de un paciente, se llama y debería continuar llamándose un homicidio, respaldando esto último a pesar de la información y el conocimiento que pueda tener un paciente sobre su enfermedad y el hecho el hecho de tener una decisión propia, libre y voluntaria sobre su vida. Eh, esto, ya que lo efectuado dentro de la eutanasia, dentro de lo efectuado en la eutanasia, entra en, entra en grave conflicto con los principios que han regido los elementos muy importantes que contribuyen a la estabilidad y al sostenimiento de la sociedad. Y estoy hablando del papel que ha jugado el derecho y la medicina hasta nuestros días. Bien, le quedan 20 segundos restantes. ¿Alguien más desea acotar algo para seguir a la siguiente sección con respecto al grupo que está en contra? Bien, entonces se hace el caso, vamos a pasar con la sección del interrogatorio, el cual está a cargo del equipo a favor y va a responder el equipo en contra. Tiene un tiempo exacto de 2 minutos. ¿Vale? Ustedes han mencionado que la eutanasia va en contra de varios o de los médicos. Bueno, si ese es el punto, los médicos eligen a quién salvar, a quién no, cuando hay en tiempo de crisis o como lo hemos observado actualmente en la pandemia. Si es que ya existe un tipo de eutanasia como esta, si ya está estructurado en nuestro aspecto social el aspecto selectivo de la vida, ¿por qué no aplicarlo con un reglamento debido? Puede responder el equipo en contra. Prosiga. Claro, como dices, ¿no? En tiempo de pandemia, en tiempo de crisis. Pero el fin de los médicos es acompañar, sanar, como sabemos, ¿no? Es acompañar, sanar, cuidar, mantener hasta los últimos días de su vida. Pero mira, lo que pasa en Holanda es algo muy interesante. A las personas que prácticamente están en los últimos días de su vida, a las personas que son un estorbo, los están matando. A los ancianos los están matando por la presión de las AFPs para, así, pues, sabemos, ¿no? ¿Cuál es el fin de la AFP? Que tener menos, pagarle menos dinero a las personas mayores. Hacen esta selectividad. Entonces, ¿quieren que continúen con esta selectividad? ¿Esta selectividad les parece justa? Estamos hablando de que están eligiendo qué personas sanar y qué no en tiempo de crisis. Y cuando no estamos en tiempo de crisis, entonces también deben elegir a quién sanar, deben discriminar a quién no. Cuando una persona quiere morir, ¿por qué? Porque se siente solo, porque se siente descuidado de los médicos, porque se siente descuidado tanto de su familia, tanto de las personas que le rodean. Cuando le dicen, tu única salida de aquí es morir. No te vamos a apoyar, solamente tienes que morir. Nos está haciendo un estorbo, entonces tienes que morir. ¿Eso les parece justo? ¿Eso les parece un poco razonable, por lo menos, que les digan, no, no podemos contigo, no podemos lidiar contigo más? Entonces, la única solución que tenemos para ti es que te mueras. La única solución que tenemos para ti es que te aplicamos una ampolla y ahí queda todo.
Está bien, en pandemia ya está haciendo esto, pero estamos en una crisis. Tenemos que ver el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto de crisis. Las personas tenían que ver quién sanar y a quién no. Y veíamos cuántas protestas había de que decían de que esto era muy injusto, de que preferían a los jóvenes que a los ancianos. Entonces, esas mismas protestas, esos mismos argumentos prácticamente van a este tema, al tema de la eutanasia. ¿Por qué matarlos? Disculpen, se le ha acabado el tiempo. Bien. Bien, a continuación damos pase a la argumentación del equipo a favor. Tiene un tiempo de 4 minutos. Su micrófono, señorita. Ya. La palabra eutanasia a lo largo de los años ha tomado una manera remota en cómo se ha tomado la definición. Porque es importante partir que la eutanasia viene desde la época de los griegos y presenta un gran antecedente. Aunque en el actual juramento hipocrático se toma como un acto que no es tanto totalmente ético, tenemos que en la actualidad los debates más giran en torno tanto filosófico y político y religioso. ¿Qué quiero decir con esto? El primer punto de la eutanasia a debatir siempre es las maneras y las medidas en cómo se dan y las circunstancias. Los médicos se toma siempre ese punto de referencia. Ahora, si el derecho de las personas empieza cuando terminan otro derecho y tenemos organismos internacionales avalando ese propio derecho, cuando el derecho a la vida comienza a ser un derecho individual propio de las personas. Además, estrictamente se extiende que la eutanasia es un llamado homicidio por compasión. Esto no lo es porque no causa la muerte ante una piedad, sino ante un sufrimiento, entendiendo como deseo de razones de ser fuerte. El debate social también se acerca de la eutanasia, es tomado por la palabra misma en ese sentido, como lo presioné al principio, por su manera etimológicamente de definirlo, cual la palabra no pierde sentido o si no tiene incluso, se prefiere incluso a tomar la palabra como si fuera la frecuencia de una esterilidad de la vida. ¿Qué quiero decir esto? Si bien el valor subjetivo que les damos a las cosas en la actualidad genera mucho debate, el valor subjetivo que le damos a la vida va a generar incluso más. Pero el valor que le demos a las cosas en nuestras circunstancias, como lo demos a nuestro cuerpo, habilita la eutanasia como un acto procedente no solo filosófico, sino un acto procedente también en la vida social, tomando ideas que ya hay selectividad dentro de la sociedad peruana y tomando también aparte que si muchos porcentajes se dejan aparte de lo religioso, aparte de lo político, social y económico, queda la población que en su mayoría estaría dispuesta a esto no por un acto de piedad, sino también en un acto consciente, según estadísticas también. Tomando eso también tenemos que el significado es de extrema importancia, al igual que el de extrema importancia con lo es el aborto y otros temas. No se debate mucho, sí, pero no es un crimen humano, como lo toman las siguientes personas, y no deja de eso un homicidio, porque un homicidio se da en otras circunstancias. Habiendo aclarado esos puntos, tenemos también el acto en cómo va a funcionar y cómo funciona en otros países, tomando en cuenta que la eutanasia no es una manera en que no es la manera en que existen algunas personas, sino es la manera en cómo van a existir y podrían existir a otras personas. ¿Qué quiero decir esto? Si bien el existencialismo y Hoffman Marshall lo toma de manera más expresionista, ¿qué quiere decir la manera expresionista? Lo toma en que si nosotros partimos de la idea de que una persona es un conseguido y esa persona es sujeto de derecho, cuando llega a la vida tiene derechos, al comenzar el derecho de esa persona y terminando el derecho en otra persona, estaríamos habilitando a esa persona a que tome derechos sobre nosotros, incluso desde la rama del derecho, tanto tomando el derecho social y tomando otras ramas, como son la rama de la política, estaría habilitado a través de una ley. Como lo tomamos en la pregunta que le dimos de ejemplo también a nuestro compañero, a nuestra compañera que respondió, le decimos, si ya en nuestra actualidad, realidad nacional, se da la selección de una eutanasia de manera indirecta. ¿Por qué? Porque los bomberos, policías y distintas instituciones toman de referencia no solo en casos extremistas, sino también en casos en los cuales se debe brindar la selectividad correcta. ¿Qué quiero decir esto? En incendios, en desastres naturales,
y la filosofía marxista que sigue también en la actualidad la filosofía médica. Ahora, dentro de la habilitación de médicos para practicar la eutanasia, estaría de acuerdo en que la manera en que los médicos, sí, la mayoría en por porcentajes estarían dispuestos a dentro de este Se le ha carácter. acabado el tiempo, señorita. Disculpe. Bien, a continuación vamos a dar paso a lo que es a la sección de interrogatorio, pero esta vez a cargo del equipo en contra y va a responder lo que es el equipo a favor. Tiene un tiempo de 2 minutos. Muy bien, perfecto. Gracias por el pase. Ya hemos escuchado los argumentos del equipo que se encuentra a favor de la eutanasia, los cuales en verdad me parecen bastante radicales para ser estudiantes de ciencia política. Pero bueno, estamos en un debate y la opinión es abierta para todos. La pregunta es la siguiente. ¿Están de acuerdo en convertir la eutanasia como un derecho para las personas con enfermedades terminales? Puede responder el equipo a favor. Prosigan. Adelante, Grace. Bueno, en enfermedades terminales no son casos extremistas. Y si tú quieres tomarlo por la rama legal, como hay conservatorios y los grandes debates, estaríamos propuestos por un proyecto de ley y por parte de las familias, y al igual como se dan las distintas tutelas, las distintas curatelas que se someten a esas personas. Sometiéndolos a curatela, la capacidad de que incluso la definición generaría que las familiares se les brinde la práctica potestad sobre la vida, entendiendo también lo del derecho y la individualización del derecho internacional. Eso por otro punto. Ahora, por un punto subjetivo y por un punto más de ejemplo. En los ejemplos podríamos dar, son muchos, la diversidad incluso en los casos. Pero en la diversidad en los casos nos abocaríamos a una manera como dar una universalidad a todo ese caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien no se puede dar una propuesta total, se puede dar una propuesta que cumpla los casos aparentes. Esas propuestas serían principalmente que la familia tuviera esa potestad, pero dejando de lado un requisito a otra persona. ¿Gusta aportar algo, joven Juan? A ver, sobre nosotros estar de acuerdo a que se den enfermedades terminales. Bueno, primero quiero recalcar que la eutanasia, como había, es decisión de la misma persona. Mi compañera Judith había mencionado que las familias son las que están matando, pues cuando el dolor de una persona, si por otro lado le digo, cuando una persona ve sus condiciones de vida disminuidas permanentemente y es su decisión no seguir viviendo, aunque la muerte si no es algo no sea algo inminente, no hay razón alguna para impedirle que realice su deseo. No podría obligárselo a una persona a llevar una existencia que él mismo no considera digna. Desde luego que haya un derecho a la muerte con dignidad, bueno, no implica que el personal médico tenga el deber de acabar con la vida de quienes lo dictan. Como había dicho mi compañera Judy, ella mencionó también hace tiempo que va en contra de los médicos. Entonces, ¿qué quieres? Yo le digo, si va en contra de los médicos, ¿por qué el 41.5% de los médicos que se hizo una encuesta en el CIS del 2002 opinaba que había que cambiar una ley a favor de la eutanasia? Okay. Bien, se ha acabado el tiempo de esta sección. A continuación vamos a dar pase a la sección de refutación. Va a estar a cargo el equipo en contra. Tiene un tiempo de 4 minutos. Pueden proceder. Muy bien. Bueno, está de más repetir la postura del equipo a favor. Y qué bueno que no estudian ciencias, carreras relacionadas a las ciencias de la salud, ¿no? Estaríamos hablando de pacientes que lo único que les espera es la eutanasia. Pero respecto a mi pregunta, que considero que no ha sido respondida, es ¿por qué es tan peligroso que se generen leyes a favor de la eutanasia? Promulgada la ley, también se abren las puertas o una llave hacia el derecho de aquellas personas con enfermedades terminales a morir. No solamente por una decisión propia, sino también por la de sus familiares, ya que en algunas circunstancias su enfermedad es tan delicada en las cuales ellos no pueden ni siquiera hablar. Entonces,
Frente a esta problemática, mayormente debatida en Europa, ya que en algunos países está permitida la eutanasia, hay una problemática que surge en aumento, alrededor de 6.000, entre 6.000 y 8.000 muertes al año por la ley de la eutanasia. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, les presento el caso de un niño de año y medio, de Benito. Sus padres no estaban a favor de que se le aplique la eutanasia. Sin embargo, en Inglaterra ya estaba aprobada la ley. Ellos querían continuar con los tratamientos para que su hijo tenga más posibilidades de vida. Un hospital en Italia se ofreció en seguir el tratamiento del pequeño y darle la nacionalidad. Sin embargo, por la ley existente en Inglaterra y aplicada el uso del derecho que, según la Constitución y la reglamentación interna de ese país, decía que el niño tenía la libertad y el derecho a morir. A ese niño se lo desconectaron, se le privó del agua, se le privó del aire y terminó falleciendo, aun cuando los padres estaban en contra de la aplicación de la eutanasia. Entonces, espero que se entienda la gravedad de la situación frente a la aprobación de una ley cuando se utiliza como bandera el derecho y la dignidad de una persona, porque según lo que están exponiendo el equipo a favor, la dignidad de una persona termina cuando alguien se encuentra en una enfermedad terminal o de repente en una enfermedad que es irreversible. La decisión de la eutanasia también es irreversible. Estamos hablando de personas que se encuentran de repente en un estado no óptimo para tomar una decisión irreversible. Y bueno, si vamos a hablar de situaciones emocionales, ¿no? De una persona que se siente decaída frente a una enfermedad a la cual sabe que no tiene cura, ¿no? Si pongamos como ejemplo una persona que tiene SIDA, sabe que no hay una medicación para curarse. Sin embargo, hay tratamientos, pero esa persona, si se promulga la ley de la eutanasia, puede optar por la muerte. Entonces, ¿de qué calidad de vida estamos hablando frente a una persona en una situación tan delicada? ¿Dónde queda la dignidad humana en una situación tan crítica? Porque se le estaría privando de todos sus derechos a esa persona, porque según lo que ellos están planteando, que eliminando a la persona se elimina el problema. Las cosas no son así. Si estamos hablando a nivel estructural, obviamente hay que atender el nivel estructural. Si hay deficiencia en el sector salud, no tenemos por qué solucionarlos a través de la eutanasia. Entonces, pongamos las cosas claras, las cosas en su lugar. Se está privando la vida de una persona que en realidad no quiere fallecer. Hay estudios psicológicos de enfermos con enfermedades terminales, valga la redundancia, que no desean morir, pero no encuentran otra solución frente a la realidad en la cual se encuentran. Por ejemplo, un sistema médico, obviamente, en el cual nosotros vivimos, que no cuenta con la tecnología para atenderlos. Tenemos a personas que no cuentan con los medios suficientes y existe hoy en día medicamentos como la Ha morfina culminado para aliviar el dolor. el tiempo que le corresponde. Muchas gracias. Proseguimos con el interrogatorio por parte del equipo a favor, en donde va a responder el equipo en contra. Tiene un tiempo de 2 minutos. Disculpa, ¿puedes repetir? A continuación, ya habiendo dicho la refutación del equipo en contra, continúa lo que es el interrogatorio por parte del equipo a favor, en donde responde el equipo en contra. Tiene un tiempo de 2 minutos. Bueno, si bien el derecho comienza de una persona, comienza cuando acaba el derecho de otra persona, ¿cómo está establecido el derecho individual y hasta qué manera nosotros podemos estar aptos para escoger nuestra libertad, atentos a derechos internacionales, tanto en pactos internacionales de acuerdo al derecho? Puede responder el equipo en contra. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, utilizan como bandera el tema de la libertad de elección y el uso de los derechos individuales para una decisión tan crítica. Pero ya que la pregunta la hizo mi compañera Gracie, a la cual conozco ya un tiempo cercano,
He oído de su persona decir pues que en algunas situaciones donde ella se sentía incómoda o de repente tenía algún malestar, pues mostraba ciertos aspectos depresivos. Imagínense la carga emocional que tienen aquellas personas con enfermedades terminales. Están pensando en el tratamiento, están pensando en la familia, en la deuda que puede generar incluso mantenerlo conectado a una máquina o qué sé yo. En este caso, si realmente se quiere respetar los derechos individuales de una persona, el Estado debe fomentar la mejor calidad de vida en el tiempo que le quede de vida a la persona, no privándosele del aire, no privándosele de sus alimentos, no privándosele del agua, ni de medicamentos. Como les estábamos mencionando anteriormente, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que existen medicamentos para aliviar el dolor como la morfina. Y estos también tienen un efecto secundario, el cual es acelerar la muerte, ¿no? Temporalmente o un tiempo determinado para así, digamos, si el dolor es tan insoportable, que la enfermedad no termine dañando emocionalmente a la persona, ni tampoco su salud, ni su condición psicológica. Entonces, de esta manera, estamos proponiendo que se puede proteger los derechos individuales de la persona, no terminando con la vida. Cuando termina la vida, se está eliminando a un ser, ¿no? Que en algún momento de su etapa creció y se desarrolló en una sociedad con todos los derechos posibles. Y por la presencia de una enfermedad o de repente un incidente, puede ser un accidente de tránsito, qué sé yo, un incidente fortuito, eh, se eliminan esos derechos individuales. ¿De qué tipo de libertad, de qué tipo de democracia estamos Bien, hablando? ha culminado su tiempo correspondiente. Vamos a continuar con la refutación a cargo del equipo a favor. A ver, primero voy a mencionar sobre la morfina. A ver, la morfina, si bien es un medicamento que ayuda contra el dolor, le hago recordar que después de las 24 a 72 horas puede ocasionar problemas de respiraciones graves. Entonces tú dices, estar desmayado sin poder respirar correctamente es algo bueno. Segundo lugar, nosotros nunca hemos mencionado el quitarle la comida, quitarle el agua. Nosotros hemos dicho muerte digna. No sé si es que no entienden o no logran escuchar o no logran captar la idea, pero nunca hemos mencionado quitarle de comida y agua. Por otro lado, les mencionamos, hemos mencionado una y otra vez que es decisión de la persona, que, que no tiene que intervenir otra más, no tiene que intervenir la familia, no tiene que intervenir los amigos. Lo decimos por este lado. El Estado no debe poner obstáculo a nuestra voluntad cuando no hay terceros perjudicados. Yo les pregunto, ¿a quién además del paciente perjudica la eutanasia? Ustedes podrán decir la familia, los amigos, pero yo les respondería de esta manera. ¿Qué habría de que poner a un lado de la balanza? Los padecimientos permanentes del paciente que sufre dolor indeterminable, que no puede con el dolor, que tiene dificultades para moverse, que está postrado en una cama, en donde se afecta su dignidad al momento de cambiarle el pañal, por decirlo así, o de que no es útil, y el otro sufrimiento de perder a un ser querido que experimentarían los amigos y familiares. ¿Cuál pesa más para una persona en ese estado? La calidad de vida mermada la tendría que llevar a cuestas el paciente y darle esa carga y no darle esa carga para que ustedes cercanos eviten la congoja producto de su muerte. No es otra cosa que egoísmo y mezquindad lo que ustedes están diciendo. La eutanasia es una práctica difundida y que puede ser legal siempre y cuando esté regulada debidamente a lo que nosotros estamos planteando desde un inicio. Bien, ¿hay alguien más de este equipo que desea refutar lo dicho anteriormente por el equipo en contra? Bueno, también tomando en cuenta algunas anotaciones por parte de mi compañero, el derecho individual. Nunca me he emocionado en la manera también de derecho individual, sino también la independencia que tengamos ante los derechos internacionales, porque tanto, no sé, ante derechos
ante derechos internacionales. Esto quiere decir, eh, ante derechos internacionales, eh, esto quiere decir la manera en cómo se está ejecutando. ¿Qué quiero decir? Que los derechos internacionales generan un gran pacto y una gran controversia dentro de esto, porque tanto en el aborto y en la muerte es el mismo dilema que me presenta mi compañero. Por eso es que partimos también que dejando el lado subjetivo de eso, tenemos que la eutanasia, como la disnasia y la ortodoxia, quedarían fuera de ese rango subjetivo, a un rango en el cual solamente personas aptas y personas que generen esa seguridad dentro del entorno social de la persona, dándole la vida digna. Bien, si es que no hubiese nada más que agregar, podríamos pasar a la siguiente sección. Bien, puede continuar señorita Judith, tiene un tiempo de 1 minuto. Bien, me gustaría responder a dos preguntas que había puesto al aire mi compañero Juan. El primero, él mencionó que en el Perú hay un gran índice de médicos que optan y que están a favor de la eutanasia, ¿no? Me gustaría presentarle, no sé si puedo, con la autorización del moderador, una pequeña noticia. Puede continuar, tiene un tiempo de 40 segundos. Ok, no sé si se puede ver mi pantalla, pero dice, médicos canadienses advierten a España del peligro de la eutanasia. Esto sucedió en el contexto cuando España quería aprobar esta ley. Pero ¿qué pasa en Canadá? En Canadá ya no invierten en los médicos para la investigación de las enfermedades, sino que ahora pagan para la vacuna o para alguna forma de matarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que quieren. Claro, los médicos quieren la eutanasia, pero el Estado ha dejado de invertir en Canadá en la investigación para favorecer a los enfermos. Ha dejado de invertir totalmente Canadá. Los médicos están denunciando esto y por eso advierten a otros países. Por eso debemos tomar ejemplos internacionales de cuáles son los errores de la eutanasia. ¿En qué está fallando la eutanasia? ¿Eso es lo que quieren para el Perú? Para el Su Perú tiempo quieren que... ha culminado su tiempo. Para culminar, vamos a proceder con lo que es el segundo interrogatorio a cargo del equipo en contra, en donde va a responder el equipo a favor. Si es que el primero desea, puede continuar lo que estaba mencionando el anterior, siendo que responde el equipo a favor en un tiempo no mayor de 3 minutos. Puede proceder el equipo en contra. Si se dan cuenta, y me refiero, a mi contraparte, el hecho de la aprobación de la eutanasia no solo implica la decisión de la persona, que tiene, por supuesto, la libertad de elegir su proyecto de vida. No se trata de eso, sino del impacto que solamente generará el hecho de aprobar la eutanasia en la sociedad y en los ciudadanos que lo conforman. Y esto es muy importante, ya que y haciendo referencia a un ejemplo fuera del tema, ya que todos sabemos que para tomar decisiones personales tenemos que ver la amplitud que tienen dichas decisiones, no solo en lo personal, sino también en lo común. Bien, puede responder a lo dicho el equipo a favor. Compañero, bueno, ¿podrías replantear tu pregunta, por favor? Sí,
La pregunta no he formulado ninguna pregunta, pero la pregunta es, ¿la eutanasia es un acto de compasión o una solución político-demográfica? Pueden responder. Bueno, compañero, sí. Bueno, se toman varios dilemas, ¿no? Que giran alrededor. Eso es importante recalcar. Segundo, no es un acto de compasión, porque es un acto de dignidad hacia la persona. Entonces no se tomaría como un acto de compasión. Ahí estamos de una idea muy equivocada y partimos de algo muy adverso a lo que queremos dar como producto a la ley de respecto a la eutanasia. Ahora, tanto lo político y demográfico no es tanto en ese aspecto. Si generaría el punto económico, generaría una gran diversidad de aspectos hacia esa postura. Ahora, teniendo como tercer argumento también que dejando de lado un poco lo político y lo demográfico, tenemos que atendernos también a que en nuestra sociedad ya se practica tipo de eutanasias indirectas, en la manera como lo mencioné, instituciones generarían una jerarquización de respecto a las personas de acuerdo a sus edades para poder salvarlas en tanto en incendios, en desastres naturales, poniendo a veces de prioridad a niños y a personas que se puedan salvar, y en la actualidad también se analiza un acto narcisista. Entonces, no sería, lo importante es reconocer a la eutanasia como no es un acto de compasión y deslindarlo del aspecto político y demográfico, que más tiene intervención directa con el acto de dignidad y desorganización de actos internacionales, como es la individualización que se busca por parte de la persona y por parte de la dignificación para la misma población como nación y no como Estado. ¿Tienen algo más que agregar el equipo a favor? Bueno, como mencionó mi compañera Gracie, la eutanasia es decisión de uno mismo, no tiene nada que ver con si es que el Estado aprueba la ley y regula debidamente ese aspecto, es decisión de cada persona individual de tomar la decisión con su cuerpo, con su vida. Vuelvo a decir, no tiene nada que ver lo que había mencionado mi compañero Kenjo con lo que nosotros estamos defendiendo la postura. Bien, dado que queda un minuto y que el último en responder así el equipo a favor, si es que gustase así, si no, podemos pasar a las conclusiones, puede responder el equipo en contra con un tiempo no mayor a un minuto. Continúe, Juan. Bueno, como punto final a esto que queremos decir, podemos decir que nosotros estamos a favor de la eutanasia, pero en permitir al paciente poner término a un sufrimiento innecesario y degradante para él, que no le permite llevar una vida digna, sino de dolor y agonía. Situación que atentaría contra el libre desarrollo de la personalidad y su dignidad como persona humana. Puede proceder, señorita Judith, tiene un tiempo de 30 segundos. Ok, escuchando el comentario de mi compañero Juan, me he percatado de algo. Me parece que él no conoce un término, una especialidad de la medicina llamada cuidados paliativos. Sería interesante que empiece a investigar de qué se trata, qué es lo que alivia cuidados paliativos, de qué es lo que se encarga de cuidados paliativos. Si tanto le temen, si tanto tienen miedo de que una persona esté pasando mucho sufrimiento en los últimos días de su vida, me gustaría que investigaran sobre cuidados paliativos y vieran la solución que puede dar y el reemplazo que puede ser a la eutanasia. Bien, habiendo culminado las secciones de argumentación, interrogatorio y refutación, y recopilando todo lo dicho en las ya mencionadas, se llega a la siguiente conclusión. Es complicado llegar a un consenso entre ambas partes, dado que de algún modo u otro, cada uno de ellos son poseedores de la verdad.
Quizás sea necesario dejar que el tiempo pase, siendo que cuando la conciencia humana haya llegado al punto de madurez necesario para dilucidar su posición concreta con respecto al tema, decida lo que éste crea necesario. Siendo llamativo también entre lo que se dijo el término de la ortotanasia, el cual se define como aquella postura que tiende a reconocer y respetar el momento natural de la muerte de cada hombre y sus concretas circunstancias, sin querer adelantarlo para no incidir en eutanasia, ni tampoco prolongar artificialmente cualquier tipo de vida como medios improporcionados para no caer en el extremo opuesto que es la distanasia, aunque siempre dejando actuar e intervenir la relativa libertad de la conducta que permite y exige la racionalidad humana frente a una pasividad meramente animal. Con esto, damos por concluido la sustentación del debate. Muchas gracias.